Hola de nuevo, YouTube. Eh, una mujer de 45 kilos, porque es anoréxica, está de pie en una canoa de 60 kilos y 5 metros de longitud y comienza a caminar desde un punto a 1 metro de un extremo hacia un punto a 1 metro del otro extremo. ¿Está bien? Si se desprecia la resistencia del movimiento de la canoa en el agua, ¿a qué distancia se mueve la canoa durante este proceso? Ten en cuenta que dice se desprecia la... Ah, decía, ¿por qué no me anda el lápiz? Porque lo tengo desconectado. Jeje, un capo. Ten en cuenta que dice que se desprecia la resistencia al movimiento de la canoa, ¿eh? No el movimiento de la canoa. Ojo con eso. Bueno, pregunta, ¿el del perro en el parcial lo hicieron bien? No, porque directamente no sabía cómo hacerlo. Ok, Creo el que, del... creo que en la práctica habíamos hecho uno en mi cátedra, pero me había olvidado ya. Después no volví a ver un ejercicio así, ni a practicarlo. El del perro del parcial está hecho ya está en YouTube, lo tengo grabado de otra clase. O sea, la primera clase que di después del parcial lo hice. Así que ya está en YouTube. Y este es lo mismo, pero un cacho más difícil. O sea, si haces este, te va a salir mucho más fácil el del perro. Planteemos la situation. Voy a poner un sistema de referencia que va a tener el cero en donde inicialmente está el centro de masa de la canoa. Está bien, voy a tomarla como uniforme la canoa. Y vamos a decir que es positivo para allá. Está bien. Ahora, ¿cómo nos ponemos a analizar esto? Es ver básicamente qué relación podemos tener entre el estado inicial y el estado final, que eso es lo que es medianamente difícil de ver. Pero bueno, estamos hablando de algo que es claramente el sistema de partículas, no tiene cara de cuerpo rígido esto, así que planteemos conservación de P, que es básicamente lo que siempre se puede plantear en el sistema de partículas. dp del sistema de T es la sumatoria de fuerzas externas, que en este caso, si nos ponemos a analizar dCl de la chabona y dCl de la canoa, ponle que la chabona es esto. Va a tener un peso, va a tener una normal, ¿y qué más? Fuerza de vínculo. Vínculo, ¿no? ¿Por qué vínculo? Ah, no, no. La fuerza, ¿La? el rozamiento. El rozamiento es lo que va a hacer que se mueva para adelante. Bueno, si hacemos un dCl de la canoa, ¿qué vamos a tener? Normal, El peso, peso. Normal. Espera, ¿dijiste normal? La fuerza que hace con el agua. La Ok, fuerza de fricción con el agua. eso no es una normal, ¿eh? Eso es un empuje. Empuje. Llamo empuje. Después tenemos par interacción de la normal y la fuerza de rozamiento, que es un par de interacción y es para la izquierda. ¿Está bien? Bueno, entonces, si me pongo a analizar todas las fuerzas externas, va a ser... en realidad no es necesario, a eso yo. Si me pongo a analizar todas las fuerzas externas, se van a entretener un rato largo haciendo Newton. Yo no quiero hacer eso. Así que directamente lo que voy a hacer es analizar la cantidad de movimiento en X nomás, porque es lo que me importa. En, en el eje Y no me interesa, sinceramente. Así que si hacemos esto, debería poner sistema en X. Del sistema en X de T, ya no le pongo vector porque estoy hablando de una proyección, me queda eh, la sumatoria de fuerzas externas en X, que directamente vale cero porque no hay. Se nota que estas son internas, ¿no? ¿Por qué son internas?
¿Cómo definíamos una fuerza interna? Que Una actúan solo fuerza sobre que un tenía, cuerpo. ¿Cómo? más bien que tenía su par de interacción en el mismo sistema, ¿no? Es precisamente eso. El par de interacción está en el mismo sistema, que es lo que está pasando acá. Por ejemplo, el peso es externo porque el par de interacción está en el centro de la Tierra, que no es parte de mi sistema. Bueno, me da cero. Así que P del sistema en X yo puedo decir que es constante. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se calcula P del sistema? Así a secas. M por B. No, Pero estamos hablando del sistema, de todo el sistema. O sea, si me decís P de una única partícula es M por B. sí. Pero de todo el Por sistema, la ¿cómo velocidad, sería? velocidad del centro de masa. Ahí me gustó más. Esto tengan en cuenta que es lo mismo que P1 más P2 más etcétera. Mn por Bn, vamos a decir. Pero yo lo que puedo hacer es dividir por masa total, multiplicar por masa total, y esta cosa que está acá es la velocidad del centro de masa. Así que el sistema tiene una fórmula alternativa que es muy relevante para este enunciado, que es la velocidad del centro de masa por la masa total. O masa total por velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Que eso es lo que vamos a usar ahora. Así que podemos decir que gracias a que sabemos que esto es constante, velocidad del centro de masa por mt es constante, podemos decir que la velocidad del centro de masa es constante, ¿no? En realidad debería poner un pequeño detalle. Debería poner velocidad del centro de masa en x, pero ya sabemos que la velocidad del centro de masa, si es que hay, solamente va a ser en x. Esto no se hunde ni flota, etcétera. No se hunde ni se eleva. Así que sabemos que la velocidad del centro de masa es constante. Ahora, lo que hay que avivarse es constante cuánto. Pues inicialmente, ¿cuánto valía la velocidad del centro de masa? Ni idea. Ahí está para más énfasis. Comienza a caminar. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba quieta la Estaba persona. inquieta, sí. Estaba en el reposo. Así que esto valía cero. De hecho, vale cero siempre. Sí, precisamente cero. Bueno, sabemos que la velocidad del centro de masa es cero. Ahora, lo que había que avivarse, que lo pueden ver a ojo o lo pueden deducir así, es que la velocidad del centro de masa es lo mismo que, si vamos a hablar en x, la velocidad de la masa es lo mismo que la derivada de la posición en x del centro de masa. Esto me da cero. Si la derivada es cero, entonces la posición del centro de masa nunca cambió. ¿Está bien? Esto era primordial a llevarse, que la posición del centro de masa siempre estuvo en el mismo lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar posición del centro de masa inicial como igual a la posición del centro de masa final, ¿o no? Bueno, con mi sistema de referencia vamos a plantear posición del centro de masa inicial. Recordemos que posición del centro de masa es posición 1 por masa 1 más etcétera. Posición n por masa n sobre masa total. Lo mismo que la fórmula de velocidad del centro de masa, pero con posiciones. Ok. Bueno, entonces si lo ponemos solamente en X, vamos a tener que la posición del centro de masa inicial va a ser la posición del centro de masa de la canoa por su masa, más la posición del centro de masa de la chica por su masa. Así que vamos a poner, voy a referir como M a la chica y M a la canoa, masa grande de la canoa. ¿Está bien? Entonces esto me queda
masa chica por posición inicial de la chica, más masa grande por posición inicial de la canoa, sobre masa total, es igual a, pues esto se mantiene, masa chica por posición de la masa chica final, más masa grande por posición de la masa grande final. Ten en cuenta que esas X que puse ahí no son módulos, sino que son proyecciones, así que podrían tener signo y de hecho van a tener signo. ¿A qué voy con esto? La posición de la chica inicialmente es negativa, en X. ¿Está bien? Porque estoy acá atrás. ¿Estoy acá atrás cuánto? Pues 2 metros, ¿no? Supongo que se ve eso. Esos 2 metros. Eh, sí. Entonces esto va a ser menos m por 2 metros. Bueno, vamos a dejarlo así como genérico. No, está bien, vamos a reemplazar ya el número. Pasa, me da una bipolaridad, vamos a reemplazar números y ya está. Me dejo de joder. La masa de la chica es 45 kilos. 45 kilos por los 2 metros. Fíjense que esto vale 0, porque ahí me pinto a poner el 0. Es igual a la masa de la chica por la posición final de la chica. Pero, ¿cuánto vale la posición final de la chica? Eso es lo que hay que ver. Porque dicen que comienza a caminar desde un punto 1 metro de un extremo hacia un punto 1 metro del otro extremo. Entonces, ¿cuánto vale la posición final de la chica? ¿Se puede averiguar? Se cayó alguien. Fíjense que me dice hasta un punto a 1 metro del otro extremo. Así que respecto al borde de la canoa, 1 metro. Hasta ahí llega. Así que estaría correcto decir que la posición final es 2 metros. ¿No sería 5 menos 2 metros? ¿Por qué 5? Si 5 es la longitud final. La longitud total y 2 metros Pero el es sistema lo de que referencia lo separa. puse el sistema de referencia es lo que puse en el medio. Ten en cuenta, Ah, sí, yo no sí. estoy preguntando cuánto recorrió la chica, sino en qué posición final está. Ok. Así que puedo decir que vale 2 metros. Sí, sí, entonces sí. No, esa es la diferencia con el enunciado del perro que le dieron. Porque en el enunciado que les dieron a ustedes podía, la distancia a la que llega al final se las daban desde un sistema de referencia fijo. A mí no me la dan desde un sistema de referencia fijo. Me dicen que llega hacia un punto que está 1 metro atrás del extremo de la canoa. Pero ¿qué pasa? La canoa se movió para atrás. ¿Se ve que la canoa se mueve para atrás? Porque la posición del centro de masa, sea donde sea que está, qué sé yo, está acá. Es constante. ¿Está bien? Así que si la chica se mueve para adelante, para que la posición del centro de masa siga estando ahí, la canoa se tiene que mover para atrás. No hay otra. ¿Está bien? Entonces, lo que se va a correr, lo que se va a mover la chica es, la posición final de la chica va a ser 2 metros menos lo que sea que se haya corrido la canoa. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser 2 metros menos lo que se corrió la canoa, más la masa de la canoa, que era 60 kilos. ¿Cómo la mantiene siquiera así? 60 kilos.
Bueno, 60 kilos por la posición final de la canoa. Pero bueno, si la canoa estaba en el 0 y dijimos que se corrió una distancia D para atrás, pues va a ser menos D. ¿Está bien? Y bueno, acá se despeja y todo el mundo feliz. Kilogramo, se me da con kilogramo, se me da con kilogramo. Esto me queda menos 45 por 2, menos 90 metros. 90 metros. Menos 45 kilos. No, kilos no. Menos 45 D. Menos 60 D. Entonces, despejando me queda... No tengo la calculadora. Voy a echarle una calculadora. Acá está. 180 es igual a... ¿Cuánto? 45 más 60, 105, ¿no? 105 D es igual a 180 metros. $1,71 metros. Eso es lo que se desplazó la canoa para atrás. ¿Está bien? O sea, las dos cosas primordiales que que había que avivarse era esto. Y después avivarse las posiciones finales dependen de cuánto se haya desplazado la canoa. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Cierra Sí, el sí. concepto? No, ahí cerró. Ok. Sí, se entendió, se entendió. El del perro era más boludo todavía porque la posición final creo que venía dada directamente en vez de tener que calcularla. No, en realidad no. En el ejercicio del parcial decía el perro se desplazó una distancia tanto. Que ojo con eso, no es lo mismo que decir, no es lo mismo decir eso que el perro está en tal lugar al final de todo. Así que esto sería. eh, segundo recurso, bueno. En el ejercicio del perro les decían que estaba el perro acá, eso es un perro, no juzguen. Y la posición inicial valía tanto, valía XM. Bueno, la posición final valía XM más lo que sea que se desplazó el perro, que esto era el dato del enunciado. ¿Está bien? Tengan en cuenta que esto no era dato del enunciado, dónde estaba, pero no importa, porque después cuando hagan la cuenta esto va a quedar una resta, se van a cancelar. Bueno, entonces, ¿cuál más? ¿Qué cuesta más, sistema de partícula o rígido? Depende del ejercicio. Y yo la verdad le pifé a todo lo del sistema de partículas en el parcial, pero bueno, cosas que pasan. Jeje. Ahora sí Lo que tengo más cuesta alguno. es Sí. movimiento relativo, más. En mi caso, movimiento relativo. Movimiento relativo no suelen tomar mucho, o sea, tomaron el caso básico de movimiento relativo, que si quieren vemos uno de esos. Creo que esto tiene movimiento relativo en algún lado. No tengo muchos parciales, bueno, en realidad sí tengo parciales de la... paréntesis, movimiento relativo es el primer parcial. Me Ah, re quedé con eso. Lo que podría entrar en el segundo parcial son fuerzas ficticias, que eso ya es eso. otra cosa. ¿Qué ejercicios de eso no hay? Sí que estoy en 0. Vamos a ver acá si hay alguno. Eh, Segundos parciales. Mm, ¿Saben determinar impulsos? No. Siempre vas a agarrar bolas con eso. Vamos a hacer este que es como abarcativo del sistema de partículas, a ver si cerró. ¿De cuándo es esto? Segundo cuatrimestre de 2017. Ah. Dos partículas están apoyadas sobre una superficie horizontal con rozamiento despreciable. Inicialmente la masa 1 tiene una rapidez tanto, después golpea la masa 2 de 2 kilos y las masas se mueven según indica la figura. Tengan en cuenta que no es que chocamos contra dos masas, sino que
inicialmente teníamos esto y al final tenemos esto. ¿Está bien? Fue el choque entre dos partículas nomás. Calcular la velocidad más masa después del choque. Bueno, esto se hace con conservación de P, básicamente. De P del sistema, de T, y ahora sí la voy a mantener como vectorial. Esta es la sumatoria de fuerzas externas que vale 0, porque si hacen un DCL, las partículas van a tener peso normal, peso normal, que estas se cancelan entre sí, y después vamos a tener las fuerzas del choque, que vaya uno a saber para dónde son, qué sé yo. Allá y allá, no sé en qué ángulo están pegando, así que no tengo idea. Pero no me interesa porque son eh, fuerzas internas, ¿está bien? Así que puedo decir que P del sistema es constante. Así, vectorialmente es constante. Así que puedo decir que inicialmente tenía, pues, eh, inicialmente tenía solamente cantidad de movimiento de la masa 1. Esto sería masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1. Vamos a poner velocidad 1 inicial, masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final. ¿Está bien? Bueno. Ahora. Qué sueñete. Ahora, tengan en cuenta los datos que ya tenemos. Ya sabemos la rapidez de la primera, o sea que ya sabemos su velocidad. También me dan de dato un ángulo que parece retirado de los pelos, pero en realidad ayuda. Estos ángulos sirven bastante. Vamos a descomponer todo a lo que me muestra el dibujito, básicamente. Si tomo un sistema de referencia así, me va a quedar masa 1 por velocidad 1 inicial en I, solamente en I, es igual a masa 1 por, vamos a poner, velocidad 1 final en X, en Y, más velocidad 1 final en Y, en J. Creo que la 1 era la... No, al revés lo hice. La 1 se iba para abajo, así que acá directamente voy a poner menos. Más masa 2 por velocidad 2 final, que la velocidad 2 final es para arriba y para la derecha. Velocidad 2 dije. Velocidad 2 final en X, en Y, más velocidad 2 final en Y, en J. Ahora, esto no sé si se acuerdan álgebra del CBC, cuando tenían que encontrar la forma binómica de un complejo que le buscaban la parte real, la parte imaginaria. Esto es básicamente lo mismo. Van a tener una parte que depende de Y, que ya saben que es igual a esto, y van a tener una parte que depende de J, que saben que es igual a cero. Porque fíjense que a la izquierda no tengo nada en J. Así que la parte imaginaria, si lo pensamos como álgebra del CBC, vale cero. Así que si yo distribuyo esto, además razono que velocidad 1 final en X es... eh, ¿era la de 45 o no? Era la de 30. Es velocidad 1 por el coseno de 30. Velocidad 2, velocidad 1 final en Y, quise decir. Velocidad 2 final en Y. Es velocidad... Dios, velocidad 1 final en Y. Es velocidad 2 por el seno de 30. Y así mismo puedo decir que la velocidad 2 final en X es velocidad 2 por el seno de 30. El seno. Sí, pero diciendo cualquiera, coseno de 45 era esto. Velocidad 2 final en Y es velocidad 2 por el seno de 45. ¿Saben? Si tenemos en cuenta todo eso, ya para el reemplazo, esto me va a quedar. En En la B1 también, la velocidad final de B1 también en I va a ser de B2 o también de B1 acá. te digo, bueno, sí. Ok, ok. Uf.
Que no se note que dormí 5 horas hoy. Eh, entonces, si yo agarro todo lo que está en I y lo pongo junto, me queda M1 por velocidad 1 por el coseno de 30 más masa 2 por velocidad 2 por el, eh, ¿cómo sería esto? Coseno de 45. Todo esto en inversor más, esto sería masa 2 por velocidad 2 por el seno de 30 menos masa 1 por velocidad 1 por el seno de, creo que lo puse al revés, esta es de 45. La velocidad 2 es la que tenía 45 grados. Ahí está. No dice cualquiera, ¿no? Bueno, veamos. De acá tenemos, aunque no parezca, dos ecuaciones, dos incógnitas. Las dos ecuaciones van a ser comparar en I. Me queda velocidad 1 por velocidad, masa 1 por velocidad 1 inicial es igual a toda esta cosa. Masa 1 por V1 por coseno de 30 más masa 2 por velocidad 2 por el coseno de 45. Y en J me queda que 0 es igual a todo eso. Menos masa 1 por velocidad 1 por el seno de 30. Acá me piden calcular la velocidad de ambas masas. Bueno, fíjense un reemplazo bastante peculiar que puedo hacer en este ejercicio. Es decir, que esta cosa, el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. ¿Está bien? Así que, despejando de acá, puedo decir que masa 2 por velocidad 2 por el seno de 45 por el coseno de 45 es masa 1 por velocidad 1 por el seno de 30. ¿Y cómo me ayuda esto? Porque lo pongo acá directamente. Masa 1 por velocidad 1 inicial es masa 1 por velocidad 1. Me dio paja escribir final todo el tiempo, pero tengan en cuenta que todo lo que no especifica que es inicial es final. Masa 1 por velocidad 1 por el coseno de 30. Y acá ojo que coseno de 30 y seno de 30 no son lo mismo. Masa 1 por velocidad 1 por el seno de 30. Entonces, fíjense que se me da velocidad, masa 1 digo. Me queda que la velocidad 1 final es igual a, la rapidez me da esto. La velocidad 1 final me da velocidad 1 en I sobre coseno de 30 más seno de 30. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Bueno, con esto pueden deducir la otra. O sea, teniendo este resultado, lo enchufan acá o donde quieran y deducen la otra. Ya serían números. Y no tengo la respuesta, así que es medianamente al pedo ponerme a hacer números. Pero tengan en cuenta algo, que lo que calculamos acá, y esto es un parcial, así que esto es muy relevante, me están preguntando la velocidad, no me están preguntando la rapidez. Lo que yo saqué acá es la rapidez. ¿Está bien? O sea, saqué el módulo de la velocidad. Así que para sacar la velocidad 1 final, vectorialmente, tienen que hacer esta cosa por el... ¿Cuánto era esto? Por el... No me acuerdo si era 30 o 45 este. No, este era de 30. Por el coseno de 30 en i más esta cosa por el seno de 45. Y recién ahora estaría correcta la respuesta. ¿Está bien? Poniéndolo así.
Tengan en cuenta que esto se puede hacer como más cortito con el truquito de la calculadora. Vamos a ver cuánto sale esto. Cuánto vale esto, quise decir. Velocidad 1 inicial vale... ¿Cuánto vale? 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo sobre coseno de 30 más seno de 30. Entonces, 2,5 dividido coseno de 30 más seno de 30 me da 1,83. Esta cosa es el módulo. Bueno, como dije, para averiguar las componentes pueden... ¿por qué puse 45 acá? Yo. Desayunen, gente. Desayunar les abre el cerebro. Yo no desayuné. Ando a media neurona hoy. Lo que iba a decir es, pueden ponerse a buscar con eso o saben el truco de la calculadora, de si tienen un vector que saben su módulo y su ángulo, pueden sacar las coordenadas X e Y con la calculadora. ¿Lo tienen ese? Ya lo expliqué un par de veces, pero nunca viene mal reiterarlo. Ay, no me lo acuerdo ahora. Era para modelos 82 y 95, que son los más populares. Con populares me refiero a, sí, popular de clase baja, como el que tengo yo. En la calculadora está más o menos como por acá. Debajo del mode está la tecla Pol. ¿Saben? En la 991, o no me acuerdo cuál otro modelo era, la gris, esta opción está como por acá. Está en los shift del más o el menos. Pero bueno, el shift de esta cosa es el rec, que este es el que te dice. Si ustedes ponen rec de módulo ángulo, módulo, coma, ángulo, les escupe en la pantalla cuánto vale la componente en X, y después esto sería la pantalla, les dice cuánto vale la componente X, y después se guarda en la F cuánto vale la componente Y. ¿Está bien? Así que si yo hago rectangular esa cosa es rect de rectangular. Si yo hago rectangular de 1,83, 30 grados. Tiene que estar en grados la calculadora para que esto funcione, no en radianes. Esto me dio la coordenada X, me dio 1,58 metros por segundo. Y la coordenada en Y me dio 0,915. Que fíjense que tiene sentido porque me dio más chico en Y que en X, que tiene coherencia porque este ángulo es más cerrado para allá. ¿Está bien? Bueno, tienen este, pueden sacar el otro reemplazando los valores. Ahora, eso es la velocidad de ambas después del choque. Determinar el impulso de la fuerza resultante sobre M2 durante el choque. Bueno, voy a tener que buscar el numerito de M2. No, voy a dejarlo en genérico. Supongo que podrán intuir cómo se hace esto. Con el mismo procedimiento que hice, pueden buscar, ya saben este B1. Este B1, recordatorio que es la rapidez. Así que reemplazan B1 acá, después despejan, sabiendo las masas, listo. Ya sabemos B2. Todo el mundo feliz. Ahora, una vez tienen B2, buscan B2 final vectorial de la misma forma que hice recién. Y teniendo eso, ahora pueden calcular el impulso. ¿Qué goma es el impulso? ¿Cuál es la fórmula del impulso? Es más, ¿cuál es el símbolo del impulso? Porque a veces se olvidan hasta eso. Porque creo que es la magnitud más ignorada de todos los parciales de la historia. ¿Cuál es la letra del impulso? Ni idea. J, precisamente.
J, impulso, es la integral temporal, t inicial hasta t final, de la sumatoria de las fuerzas externas. O sea, fíjense que me está dando integrar esto miembro a miembro. Y si yo integro esto miembro a miembro en dt, o sea, me está diciendo hacer la integral dt. Si yo integro esto miembro a miembro, bueno, se me da este dt con este dt y me queda la integral del diferencial de p del sistema, que eso me va a dar, pues, p del sistema final menos p del sistema inicial. Así que esta cosa es lo mismo que decir delta p del sistema. Muy pocas veces vi que esto se calcule por definición. El enunciado literal les tiene que dar la fuerza en función de tiempo y un intervalo temporal que alguna vez apareció para calcular el impulso por definición, pero la mayoría va a ser en choques. De hecho, acá tenemos un choque. Así que, qué sé yo cuánto vale inicial y final. No sé cuánto dura un choque. Es instantáneo, podría decirse. Así que en un choque se calcula por este lado. Así que el impulso no es otra cosa que hacer P del sistema final menos P del sistema inicial. Que esto va a ser lo mismo que P del sistema final, pues vale masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final, menos masa 1 por velocidad 1 inicial. Tengan en cuenta que esto es vectorial. ¿Está bien? No lo hagan escalar porque les va a salir mal. Eso es vectorial. Reemplazan todos los vectores ahí y ya está. Les va a quedar de resultado un vector de impulso. ¿Está bien? Espera. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Porque esto me va a dar 0. Jeje. Pero a mí no me preguntaron el impulso del sistema. A mí me preguntaron el impulso solamente de la sobre la masa M2, el impulso de la fuerza resultante sobre M2 durante el choque. ¿Está bien? Esto es porque el impulso es generado por fuerzas. A lo que voy. Para hacer el impulso sobre una sola partícula, lo que tienen que considerar es la sumatoria de fuerzas externas sobre esa partícula. Si estamos hablando de una sola partícula, pues ninguna fuerza va a ser interna. ¿Está bien? Porque para que haya para considerar a una fuerza interna, el par de interacción tiene que estar dentro del mismo sistema, pero si estoy hablando de una sola partícula, pues son todas externas, inclusive la del choque. Así que, como se imaginarán, el impulso sobre la partícula 2 es delta P en la partícula 2 nomás, así que esto va a ser masa 2 por velocidad 2 final menos masa 2 por velocidad 2 inicial, pero esto vale 0. Así que básicamente el impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Está bien? Bueno, y esto lo calculan, o sea, básicamente el resultado de la velocidad, le multiplican la masa y ya está. Tienen eh, resuelto el impulso. Ten en cuenta que a veces el impulso se le pone unidades Newton segundo, que si lo trabajan un cacho van a ver que es lo mismo que esto, que es la misma unidad. Pero se pone Newton por segundo porque no sé si saben que si ustedes integran algo, si ustedes integran una magnitud por tal diferencial, para las unidades esto es una multiplicación. O sea, esto es Newton y esto es segundo. O sea que me va a quedar Newton segundo. Es por eso que cuando hacen una integral de trabajo, que la integral de trabajo es así, esto está en Newton, esto está en metro, así que les queda Newton metro, que es lo mismo que Joules. ¿Está bien? La integral para la integral para las unidades es una multiplicación y la derivada para las unidades es una división. ¿Está bien? Dato de color. Calcular la variación de energía cinética durante el choque, clasificar el choque. Bueno,
¿Cómo calculan la variación de energía cinética? Eh, ¿Cómo se llama? Fuerzas totales. El Fuerzas teorema de la fuerza. totales. ¿Qué cosa? Teorema de las fuerzas vivas, quisiste decir. Sí. No me sirve, porque fíjate. De hecho, el enunciado podría tranquilamente haberme pedido cuánto vale el trabajo de las fuerzas. Si me piden el trabajo de las fuerzas, entonces tengo que averiguar esto primero para averiguar eso. Porque esto es el trabajo de todas. Fíjense que la normal y el peso son perpendiculares a este choque, así que esto va a ser trabajo de las fuerzas de choque. O sea que es trabajo de F más trabajo de F'. Esto, y esto quiero que se note, no se cancela. El trabajo de las fuerzas internas no necesariamente es cero. De hecho, la gran mayoría de las veces no es cero. Ojo con eso. Así que, ¿cómo calculo la variación de energía cinética? Pues por definición. Digo que la energía cinética, variación de energía cinética, pues un delta es esto. Y esto va a valer un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más un medio por la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado menos un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado. Se los respoileo, esto da negativo. ¿Está bien? Hagan la cuenta, van a ver que da negativo. Así que si la variación de energía cinética es menor a cero, ¿cómo puedo clasificar el choque? Plástico. No, no escuché si dijiste plástico o elástico. No, no me acuerdo si era plástico o elástico, una de las dos era. ¿Cuántos choques hay? Cuatro. ¿Qué son? Explosivo, plástico, inelástico y elástico. Explosivo. Voy a ponerlo en este orden a propósito. Elástico. Inelástico y plástico. Ten en cuenta que si hacemos un cuadrito, y voy a dejar esa a propósito, el explosivo, esto es mayor a cero, esto es igual a cero, esto es menor a cero y acá también es menor a cero. Y también está la otra magnitud, que es el coeficiente de restitución, suponiendo que el choque sea unidimensional, one direction, literal es por unidimensional eso. Eh, Esto me da mayor a uno, cero, menor a uno y menor a uno también. A lo que voy, el choque plástico es un caso particular del choque inelástico. ¿Está bien? ¿Cuál es la peculiaridad del choque plástico? Es que eh, sus velocidades finales son iguales. Velocidad n es igual a velocidad n más uno, por así decirlo. Qué sé yo. Y sucesivamente, velocidad uno, lo mismo velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, etcétera. Quedan pegados al final. Por eso es plástico. Quedan pegados. Acá no están pegados. Se van para lados diferentes, así que esto es un choque inelástico nomás. Es inelástico, pero no plástico. Bueno, cerró más o menos la cosa. Ahí cerró, ahí cerró. Ok. Sí. Se me guardó en cualquier lado esto. Ahora que me cuenta, me re olvidé de armar el drive de la clase anterior. Bueno, háganme acordar ustedes cuando terminen. ¿Cómo se llevan con las barras? Porque este es como un ejercicio de los más fáciles de barra, diría.
tiene una tensión inicialmente, así que es una combinación de... eh, es una combinación de estática y dinámica. Tipo, el 2 de esto, ¿lo saben hacer? Lo hacemos si querés, porque con las barras medio que me da mal. Aprecio la honestidad. Sí, hagámoslo, porfa. Ok. Creo que esto entró literal en un parcial, solamente que sin lo del cable ese. Bueno, para no meterme con... Sí, para no meterme con sistema de referencia intrínseco, voy a usar un sistema de referencia para el A y voy a usar otro sistema de referencia para el B. ¿Está bien? Y si no le gusta, bueno, demándenme. Eh, una barra de masa M y longitud L está sujeta a un eje fijo O, inicialmente en equilibrio, en posición horizontal y sostenida por un cable. Expresar en función de los datos del problema la fuerza que ejerce el cable sobre la barra. Tengan en cuenta que todavía no se cortó la soga, así que estamos en equilibrio. Y eso es un ejercicio de estática del CBC, básicamente. Tenemos un pivote acá y pues escucho cómo es el DCL. Yo voy a decir el peso y qué más tenemos. Tensión. Tensión, la tensión del cable, que va a ser para acá, con un ángulo beta que es dato del enunciado. Y una reacción de vínculo en el pivote, ¿no? Sí, y una reacción de vínculo que no tengo la menor idea para dónde es. Posta, no tengo ni idea para dónde es, pero no me importa, porque tengo torta. Arre. Y esto lo repito y no me voy a cansar de repetirlo. Si les piden la reacción de vínculo, si les piden calcular la reacción de vínculo, la dejan de incógnita y la resuelven por Newton. O sea, tienen que averiguar, nunca va a salir por otro lado que no sea Newton, sí o sí sale por Newton. No lo pueden hacer por torques, porque torques, para calcular reacción de vínculo, requeriría que ustedes sepan para dónde es. Fíjense que siempre que calculan, capaz alguna vez calcularon la fuerza de rozamiento despejándolo de torques, pero porque ustedes sabían que la fuerza de rozamiento era para adelante o para atrás. O sea, tenían dos opciones, o les daba positivo o les daba negativo. En cambio, la reacción de vínculo pueden directamente no saber qué parte está en cada eje. Así que no, ni se molesten en intentar saber con certeza para dónde es en la mayoría de los enunciados. Entonces, la fuerza que ejerce el cable sobre la barra está hablando de la tensión. Vamos a buscar la tensión. Newton va a ser al pedo porque la reacción de vínculo, ni idea. Así que vamos a plantear torques. ¿Torques desde dónde? Y desde el punto del pivote para no usar. Precisamente. Ojo que hice la pregunta a propósito, Sol, porque hay una discusión filosófica sobre si eso es el CIR o no. Porque fíjate que el CIR se definía como el punto que tiene velocidad cero. Todo tiene velocidad cero. Así que podría decirte que estás correcta, pero todos los puntos son el CIR. O podría decirte que esto no tiene CIR. Que creo que lo correcto es decir que no hay CIR porque ni siquiera hay una rotación. ¿Saben? Y recordamos que el CIR era centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿Cómo? entonces, ¿no es ir o es ir? Yo diría que no es el CIR. O sea, no tiene CIR esto directamente por estar ¿Qué quieto. es? ¿Y No es qué nada. es? Un punto. Es un punto. Tengan en cuenta esto. Ah, gracias por hacerme acordar de esto. Esta fórmula no tengo bien claro, porque capaz porque esto es una... En realidad esta fórmula, si la viera completa, esto es un tensor. Un tensor es una matriz. Pero bueno, la versión simplificada que vemos nosotros es un escalar. Le ponemos punto A, cualquier nombre. Creo que tiene nombre, sí, le pusieron O. Para eso iba. Esta fórmula no es válida de cualquier punto, ¿eh?
Por lo que he notado en enunciados, esta fórmula solamente es válida en cualquier punto si partimos del reposo o eh, estamos quietos directamente. Porque si estamos moviéndonos ya, o sea, si no estamos en el reposo, si no hay omega cero, esto solamente se cumple para centro de masa y CIR, por lo que pude ver hasta ahora. Hay algunos enunciados en que se cumplen otros puntos, pero no encuentro la relación. Pero definitivamente no se cumple desde cualquier punto, porque ya me pasó que tenía este ejercicio, me tocó este ejercicio, que está en la guía, el ejercicio que sueltan un cilindro, que si quieren después lo hacemos, sueltan un cilindro que tiene un omega, y esta cosa patina, 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 y después se va para la derecha. O sea, patina y se va para la derecha. Pero bueno, básicamente esto, si hacen un DCL, tiene un peso, tiene la normal y tiene el rozamiento, que el rozamiento es para adelante, no importa eso, pero el rozamiento es para adelante. Si ustedes hacen, porque esto rueda deslizando, no rueda sin deslizar. Si ustedes hacen torques desde acá, si ustedes hacen torques desde acá, entonces les va a dar que hay un gamma, ¿no? Gamma vale algo, porque está el torque del rozamiento. Pero si ustedes hacen torques desde acá, fíjense que no hay torques, ¿está bien? Así que si yo dijera esto, estaría mal. Estaría mal porque desde acá no hay, o sea, desde acá gamma me estaría dando cero, que yo ya sé que no es cero, ¿está bien? Así que ojo con esta fórmula porque no vale para cualquier punto que se nos cante las pelotas, a menos que estemos en reposo partiendo del reposo, ¿está bien? Hay un ejercicio que ya lo habrán visto, y si lo tienen a mano lo hacemos si quieren, que es el de una cosa que cuelga del techo y lo sueltan. Y hay gente que pudo resolver este ejercicio planteando torques desde acá y aparentemente funciona, pero de nuevo, no tengo idea por qué funciona. Así que por las dudas, torques, si nos estamos moviendo, plantéenlo o del centro de masa o desde el CIR. No, no pongan otro punto aparte, porque yo ya vi que en un enunciado no se cumple elegir el punto que se me cante las pelotas. ¿Está bien? Bueno, con ese paréntesis, acá puedo tomar el punto arbitrario que yo quiera porque estamos en reposo. ¿Está bien? Así que voy a tomar sumatoria de torques desde el punto O es igual a momento de inercia desde el punto O por gamma, que va a valer pues cero. ¿Está bien? Así que si nos ponemos a plantear sumatoria de torque desde el punto O, vamos a tener el torque de la tensión más el torque del peso, que da cero esto. Ahora, hay más de una forma de resolver esto. Eh, Voy a hacer la forma matemática una sola vez. Si volvemos a hacer un ejercicio de torques hoy, no voy a hacer la fórmula estrictamente matemática otra vez. Pero para que les quede. Esto es la posición de... Acá debería poner respecto a O, respecto a O. La posición de la tensión respecto al origen, producto vectorial, la tensión. Y esto es la posición del peso respecto al origen de... No sé por qué estoy diciendo origen, bueno, pónganle que es el origen eso. Porque dice O. Producto vectorial del peso. Y esto me da cero. Bueno. Fíjense que esta posición, la de la tensión es esta, ¿no? Saben que la flecha es para la derecha, ¿no? Porque si es de la tensión respecto a O, entonces termina acá la flecha. Esto es muy importante. Y bueno, ¿y cuánto mide esto? 3/4 de L. ¿Qué pasó acá? 3/4 de L en el sistema de referencia que todavía no puse, pero vamos a decir que es así. Tiene que ser sí o sí terna derecha. 3/4 de L en I, producto vectorial, la tensión, que fíjense que tengo una tensión en X que es negativa.
y una tensión en I que es positiva. ¿Está bien? Después, la posición del peso respecto al origen es esta flecha, que vale, En menos I. suponiendo, no, en menos I no. Esta flecha es así, sigue siendo en I positivo. El peso es lo que va a ser en menos J en todo caso. Lo que voy a decir es que la barra la voy a suponer homogénea. Homogénea quiere decir que la masa se distribuye igual, así que el centro de masa está justo en la mitad, o sea que esto vale L sobre 4 también, la distancia. Esto es L sobre 4 en I, producto vectorial del peso que es para abajo, es en menos J. Bueno, esto da 0 y acá usan su método favorito de regla de la mano derecha, su método favorito de resolución de producto vectorial, yo uso la regla de la mano derecha. Y voy a probar por la 40ª vez esta semana de que si tengo esto, no es necesario que tenga que ser determinante, porque hay gente que dice, ay, tengo en dos vectores, tengo un vector en dos componentes, tengo que usar determinante sí o sí. No, distributiva y ya está. 3/4 de L en I, producto vectorial, menos T en I, más 3/4 de L, ¿No da 0 ese? El primero. precisamente, da 0. Y en J, más L sobre 4, el resto B, ¿por qué da 0 el primero? Esto da 0 por producto vectorial entre perpendiculares, producto vectorial entre paralelos. Entre paralelos. Y fíjense que el resultado me quedó 3/4 de L por la tensión en I. O sea que lo que me está diciendo esto es que si yo le aplico una tensión así, o le aplicase una tensión perpendicular, pero que valga lo mismo que la proyección de esto, sería lo mismo. Lo cual es bastante lógico, diría yo. Así que si nos ponemos a buscar la tensión en I en base al ángulo beta, tensión en I va a ser T por el seno. ¿Está bien? Entonces esto va a ser 3/4. Ah, y hay que ver, hay que resolver este producto vectorial. ¿Cuánto da I por J? I por J, K positivo me da a mí. Eh, ah, fíjense algo. Fíjense esto. Que el enunciado, de nuevo, estamos hablando de un parcial, me pide la fuerza que ejerce el cable sobre la barra. No me están pidiendo el módulo. Así que ni siquiera voy a calcular el módulo. Voy a buscar directamente tensión en I. Así que esto, bárbaro, pero no me interesa. Bueno, I por J da acá. Y después, I por menos J, bueno, si I por J da acá, I por menos J va a dar menos K, ¿o no? Entonces me queda más menos K, dije. Menos L sobre 4 por mg en K. También a 0. Bueno, se me pueden ir los versores, porque estoy hablando de un único versor. Se me pueden ir las longitudes también, si divido todo miembro a miembro sobre L. Y me queda que la tensión en I va a ser 4/3 no, 4/3 mg sobre 4 y ya está. Lo cual, fíjense que tiene sentido, mg sobre 3. Porque estamos en equilibrio. Si estamos en equilibrio, yo quiero que esto no. Yo quiero que esto tenga gamma 0. Para que esto tenga gamma 0,
el torque causado por esto y el torque causado por esa tensión tienen que ser iguales para que se cancelen, ¿o no? Así que ustedes ya habrán visto que si tienen una puerta, ustedes la puerta la abren de acá. O sea, la manija se pone ahí por una razón, porque ejerces más torque con la menor fuerza. Si vos intentás abrir la fuerza empujando de acá, vas a necesitar mucha más fuerza para abrirla que la que necesitarías si la abrieses de acá. ¿Está bien? Así que, si yo tengo el peso a esta distancia haciendo un torque así, quiero que una fuerza que esté más lejos haga el mismo torque, entonces esa fuerza tiene que ser más débil. ¿Está bien? Porque si está más lejos y tuviese, pónganle que esto sea lo mismo que el peso, esto se va a abrir para allá, va a girar para allá, porque eh, misma fuerza, pero a una distancia más lejana tiene más torque. Así que da coherente el resultado en el sentido de que esto me esté dando menor que el peso. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, lo que yo dije es que ni siquiera voy a buscar el módulo de T, porque si yo ya tengo la tensión en I, pues lo único que necesito para armar la tensión vectorialmente es cuánto vale en X. ¿Está bien? Y acá es donde usamos la parte menos usada de SOHCAHTOA, que es el TOA. Tangente de beta es igual a tensión en I sobre tensión en X. O sea que esto me da eh, tensión en X es igual a tensión en I sobre tangente de beta. ¿Está bien? Entonces, la tensión va a ser eh, menos tensión en X en Y, más tensión en Y en J. O sea que esto me va a terminar dando, ¿cuánto dije que valía tensión en X? Tensión en Y sobre tangente de B. No sé por qué puse paréntesis. Menos tensión en I sobre tangente de B, de beta digo, en I, más mg eh, sobre 3. ¿Está bien? Y ahí está ya, creo que tengo tanto beta como la masa, creo que son datos. Masa m, y sí, fíjense lo loco que la longitud no es parte no es parte del resultado, lo cual es gracioso. Bueno, cierra hasta acá. Esto es de estática del CBC. Sí, sí, ahí cerró, ahí cerró. Lo que yo decía es que yo solamente lo voy a hacer estrictamente en matemática, de forma matemática, una sola vez, porque yo de este paso salteo directamente a ese paso. ¿Está bien? Eh, Recomendaría bastante que hagan ese salteo en vez de ponerse a plantear productos vectoriales, fijándose a ojo para dónde hacer el torque. Yo con el dibujo, yo ya sabía que el torque del peso iba a ser en negativo, porque fíjense, si esta es mi bisagra y el peso está así, pues el torque va a ser así y el torque va a ser entrante. ¿Está bien? ¿Y cuánto va a valer ese torque? Pues, ¿cuál es el módulo de ese torque? Pues esta distancia multiplicado por esa fuerza. O sea que iba a ser L sobre 4 por mg. Es precisamente lo que me dio acá. L sobre 4 por mg. Y la dirección la saco a ojo y es negativa. En K. Ahora, mismo proceso para la tensión. Yo ya sé que a ojo la tensión va a generar un torque así. Y lo que me tengo que ayudar es que no el 100% de la fuerza va a ser torque. Yo quiero una fuerza perpendicular que me da torque. Así que yo ya sabía que perpendicular a esta barra me refiero. Yo ya sabía que esta distancia es 3 cuartos de L y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por T de I. Y después la dirección del torque surge a ojo, con regla de la mano derecha, la del tirabuzón. ¿Está bien? Bueno, que yo hubiese saltado directamente a este paso, pero solamente para probarles que es lo mismo. Bueno, este era el A.
Vamos a ver el B. Cuando se corta la soga, la barra cae girando sobre el eje O. Y calcular la velocidad angular de la barra cuando esta forma un ángulo alfa con la horizontal. Bárbaro. Acá hay algo que no especificaron, pero creo que es medianamente obvio, que es que se refieren a velocidad de centro. Ah, no, velocidad angular de la barra. No dije nada, pensé que decían velocidad de la barra. Entonces no dije nada, está bien escrito. Me están preguntando cuánto vale omega. Tengan en cuenta algo, me están preguntando velocidad angular, no rapidez angular, así que hay que responder vectorialmente. ¿Omega para dónde va a ser? Porque les tiro un spoiler, omega va a salir por energía y la energía solamente me va a decir cuánto vale el módulo, no me va a decir para dónde va. Así que, ¿para Para la dónde va? derecha, Eh, derecha, en sentido horario. horario. O sea que su vector, ¿para dónde va a ser? ¿Para afuera? No, entrante. Omega va a ser así. Vamos a poner otro color. Omega va a ser así, así que yo voy a, con la regla de la mano derecha, tengo que clavar el pulgar en la pantalla para que esos dedos me den ese giro. ¿Está bien? O sea que va a ser entrante. Eso es mucho, muy importante. Va a ser entrante y ahora, dependiendo de mi sistema de referencia, ahora sí voy a decir para dónde. eh, ahora sí voy a decir para dónde es, si es positivo o negativo. El sistema de referencia, como dije, para el enunciado B voy a usar uno diferente. Lo voy a poner. No es necesario ponerlo acá, pero lo voy a poner acá en el centro de masa. Y voy a decir que es. No sé cuál conviene. En realidad no conviene nada. X para allá, Y para allá. Y la pregunta del millón. Si yo quiero que esto sea terna derecha, ¿para dónde tiene que ser Z? ¿Entrante o saliente? ¿Qué era terna derecha antes de todo? Terna derecha es que se cumpla básicamente la regla de la mano derecha. Ok. O sea, te tiene que dar ¿Y esto, esto, querés, esto. y querés que sea entrante? No, saliente, porque pulgar es la X, el índice es la Y y el dedo del medio me da apuntando para mi nariz. Ok. Esto es pulgar, índice y el dedo del medio va a ser saliente. Terna derecha es medio engañoso el nombre porque en realidad viene que tiene que tener, entre los ejes tiene que haber una relación de rotación antihoraria. O sea, si tenés un eje X y Z, se cumple que de X a Y haya una rotación antihoraria, de Y a Z haya una rotación antihoraria y de Z hasta Y haya una rotación antihoraria, todas de 90 grados. Eso en realidad es terna derecha. Pero bueno, es más fácil verlo con los tres dedos. Entonces, con mi sistema de referencia bien asqueroso, eh, dijimos que omega va a ser entrante, o sea que omega va a ser negativo. ¿Está bien? Y esto es lo que voy a calcular ahora por energía. Voy a hacer la variación de energía mecánica entre que lo solté y que estoy a un ángulo de alfa, creo que era. Sí. Y acá es donde hay que, antes que nada, esto es trabajo de las fuerzas no conservativas, que las fuerzas no conservativas que va a haber es el trabajo de la reacción de vínculo nomás. La tensión ya no está porque el cable se cortó. Y esto vale cero porque está aplicada ahora sí al CIR. ¿Está bien? Entonces,
me queda que la energía mecánica inicial es lo mismo que la energía mecánica final. Y bueno, para hablar de mecánicas tengo que hablar de energía potencial. Para hablar de energía potencial tengo que poner el cero de mi referencia. Tengan en cuenta que el cero de la altura, quise decir. Tengan en cuenta que el cero de la altura no tiene nada que ver con donde yo haya puesto este origen. ¿Está bien? ¿Dónde pondrían el cero de la altura en este dibujo? Tengan en cuenta que no hay respuestas incorrectas, solamente hay respuestas convenientes y no convenientes. ¿Dónde pondrían el cero para analizar el potencial? Eh, en el CIR. Hay gente que le gusta eso. Supongamos, no El voy a centro de seguir ese masa. consejo. ¿El centro de masa cuándo? ¿Cuándo empecé o cuándo terminé? Cuando terminas. Precisamente. Ahí conviene. El CIR, o sea, eh, si no sos muy propenso a confundirte, entonces cualquiera de las dos formas da lo mismo. Pasa que suponete que, vamos a llamar a esta altura, vamos a llamar a esta altura H. Si ponemos en el CIR igual a cero, pues la energía potencial inicial vale cero. ¿Cuánto vale la energía potencial final? eh, Si ponemos, Cero. no, si ponemos la altura cero acá, ¿cuánto es la energía potencial final? Eh, eh, 3/4 de L. No, te estoy diciendo, en función de esta H, ponele que yo ya sé, yo ya calculé con trigonometría cuánto vale esa altura. ¿Sería una altura No estaría negativa? entendiendo. Ese es el quilombo. Sería una energía potencial negativa menos MGH. Por eso no me gusta poner el cero ahí. Hubo un ejercicio que les había tocado en el parcial, esto está en video por si quieren ver cómo se resuelve, el de la masita que tenía un resorte, algo así, que eso les preguntaba cuánto valía el potencial y hubo algunos temas fáciles que les preguntaron cuánto valía el potencial desde acá y hubo algunos engañosos que le pusieron más o menos el potencial cero acá. La gente que hizo esto, creo que el 90% no se dio cuenta que el potencial de esa masa era negativa, precisamente porque yo siempre recomiendo no poner la altura cero de potencial arriba de un punto en que vaya a estar la masa. Yo siempre aconsejo que la altura cero la pongan en el punto que vaya a estar más abajo de todo la masa o el centro de masa. Así no se meten con potenciales negativos. ¿Está bien? Potenciales negativos es un asco. Es un asco que lo tomaron en parcial. Así que si tomamos el cero acá, en el centro de masa final, me queda un ejercicio más lindo porque ahora puedo decir que la energía mecánica inicial, que antes que nada vale solamente potencial porque partimos del reposo, así que no hay cinética. ¿Está bien? Vamos a especificarlo por las dudas. Esto es potencial inicial más cinética inicial es igual a potencial final más cinética final. Esta vale cero por reposo y esta vale cero porque me pinto poner altura cero ahí. ¿Está bien? Energía potencial inicial vale mgh positivo ahora porque estamos arriba y no pasa nada. Y el h ahora vemos cómo se calcula. Y la energía cinética final es un medio de la... Ah, ojo con esto.
Esta fórmula es un medio de la masa por velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio y del centro de masa por omega cuadrado. Pero lo que se suele omitir es que no es necesario tomar el centro de masa. Acá pueden tomarlo de donde se les cante. Si lo tomo desde el CIR es más linda esta fórmula. Me queda así. Esto se me hace cero y ya está, no tengo velocidades de incógnita, tengo solamente omega de incógnita. Entonces vamos a decir que esto es así por omega cuadrado. Que recordemos que estábamos buscando omega nosotros. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a buscar cuánto goma vale H. Voy a hacer un dibujito. Voy a tratar de no hacerlo porque siempre hago lo mismo. Eh, lo hago a 45 grados y después me olvido. Y después me confundo sobre cuál ángulo tengo que agarrar. Vamos a hacerlo así. Ponle que la barra hizo algo así. Acá estaba su centro de masa inicialmente y acá estaba su centro de masa final. Tengan en cuenta que esta altura, la altura para calcular el potencial sí o sí se toma entre centros de masa. ¿Está bien? Y acá es donde yo pregunto, ¿cuánto vale H? Y hay gente que se memoriza una fórmula, lo cual es una idea, pero recontra terrible. Porque hay gente que responde automáticamente, sí, H vale L1 menos coseno de alfa. L1 menos coseno de alfa. Y después se chocan con este ejercicio y se dan contra la pared bastante heavy. Eh, tengamos en cuenta que sí, porque el S coseno de alfa depende de que el ángulo que me hayan dado esté acá. En este caso el ángulo que me dieron no está ahí. Así que si se memorizan una fórmula para esto es la peor idea que pueden tener porque puede no funcionar. De hecho, acá no funciona. Además, esa fórmula de L por 1 menos coseno de alfa solamente funciona si el CIR está en el extremo de la barra, que acá tampoco está en el extremo de la barra. Así que no se memoricen fórmulas trigonométricas, es estúpido eso. Vamos a razonar con nuestro propio cerebro cuánto vale L, cuánto vale H, mejor dicho. Pues pensemos, H va a ser el cateto opuesto de este triángulo, ¿no? ¿Está bien? Y a mí me tuvieron la amabilidad de decirme que esto vale alfa, así que faltaría ver cuánto vale o este cateto o este cateto. Este cateto es el que yo sé. Yo sé la hipotenusa. Yo ya sé que esto que está acá vale L sobre 4. ¿Está bien? Así que H me queda L sobre 4 por el seno de alfa. ¿Ven lo recontra nada que ver que me dio a 1 menos coseno de alfa por L? Pero nada que ver me dio. Por eso digo, si se acuerdan una fórmula la van a pasar mal. Eh, bueno, y con esto lo reemplazo acá. Mg L sobre 4 por seno de alfa es igual a un medio. Y del CIR, que I del CIR lo saco con Steiner. O teorema de los ejes paralelos, es lo mismo. Y del CIR va a ser, mejor dicho, la posición, el momento de inercia respecto a cualquier punto genérico es I del centro de masa más masa por distancia al cuadrado, siendo esto la distancia entre A y el centro de masa. ¿Está bien? Si estamos hablando del CIR en mi enunciado, pues momento de inercia del centro de masa de una barra, creo que lo tienen que saber porque este enunciado es lo suficientemente viejo como para que no les avisen cuánto vale. Sí, este enunciado es lo suficientemente viejo como para que le digan cuánto, no les digan cuánto vale el momento de inercia de una barra, porque ahora en todos los enunciados les ponen de dato cuánto vale el momento de inercia de una barra, pero antes era arréglense, tienen que saberlo. Efectivamente, arréglense, tienen que saberlo, cuánto vale el momento de inercia de una barra.
M sobre la distancia al cuadrado, que vas a poner L sobre 12, ¿no? La barra. Yo escuché m sobre la distancia al cuadrado sobre 12. O sea, m así. No, M por la distancia. Ahí está. ml cuadrado sobre 12. Sí, sí. Más masa por la distancia al cuadrado entre CIR y centro de masa. Que ojo con esto, que acá yo re automático a veces respondo sí, L sobre 2. No, acá es L sobre 4. Así que siempre miren el dibujo para hacer esto. L sobre 4 al cuadrado. Así que esto me queda ml cuadrado sobre 12 más ml cuadrado sobre 16. Un doceavo. 7,48. Por cierto, ya que estamos, les doy otro truco de la calculadora gratis. Que si ustedes hacen, no sé, un medio más uno, ¿la calculadora cómo le responde? ¿Así o así? Suponiendo que tengan... A mí me La ponen los primera. 3 medios. Te pone tres medios en la tuya. ¿Qué modelo tenés vos? Em, la Casio Sí, el F570. 570. Ah, tenés la gris. Sí, por default la gris tiene esta. Bueno, las más humildes, 95 y 82, responden esto por default, lo cual es medio molesto porque tenés que hacer el pasaje Shift DC para que les ponga este resultado. Eso se puede cambiar permanentemente si van apretan mode hasta llegar a disp, que es disposition creo que es, y ponen la opción DC. O sea, en la mía es modo 1, 2 para elegir DC. Y de esto de ahora en adelante les escupe esto de resultado en vez de esta cosa que solamente servía en la primaria fracciones mixtas. Nunca más volvió a servir fracciones mixtas. Un poquito de la calculadora aparte. Lo digo porque a veces este número puede dar un 1 más 3 treceavos, cosas así. Y es una paja tener que cambiarlo todas las veces. Bueno, esto queda 748 ml cuadrado y lo ponemos aquí. 748 ml cuadrado por omega cuadrado. Masa se me va con la masa, longitud se me va con esta longitud. O sea que me queda y más puedo hacer esta simplificación next level, que sería, esto se me hace 1 y esto se me hace 12. El 4,48. O sea que omega me va a terminar dando G, directamente voy a pasar esto multiplicando, 24 séptimos G sobre L por el seno de alfa. Todo esto raíz. ¿Está bien? Si se ponen a reemplazar unidades, a mí ya me resuena el resultado de G sobre L, así que no lo voy a hacer. Pero G sobre L da efectivamente 1 sobre segundo cuadrado. eh, y le hacen la raíz y te queda 1 sobre segundo. Así que las unidades están bien. Fíjense eh, la coherencia del resultado, por así decirlo. Sí, porque por esto lo hago en genéricos. Si este ejercicio tenía números, yo de todas formas lo hacía con genéricos porque me gusta más este resultado para analizar que tenga lógica. Pregunta, si yo suelto esto, o sea, si el enunciado me preguntaba, en vez de alfa estaba acá, pónganle que alfa estaba más abajo todavía. Omega, ¿cómo me debería dar? ¿Más chico o más grande? La velocidad angular, en ese caso, al final, ¿hubiese sido mayor o menor? Mayor. Mayor, porque va más rápido el péndulo cuanto más cerca de su equilibrio esté. O simplemente por intuición, es como...
Eso es algo que se puede ver que tenga coherencia con el resultado. Si ustedes miran el seno entre los 0 y los 90 grados, que este sería el círculo unitario, pónganle que yo tengo esto, el seno del ángulo es esta parte, ¿está bien? Así que si estamos entre 0 y 90 grados, cuanto más grande sea el ángulo, más grande va a ser el seno, ¿está bien? Así que lo que me está diciendo esta cuenta es, si aumentas el ángulo, siempre y cuando te mantengas entre 0 y 90, omega te va a dar mayor, ¿está bien? Y la pregunta del millón sería, la pregunta del millón sería, ¿dónde va a alcanzar su omega máximo esto? Pues va a ser cuando esto valga 1, porque esto como mucho puede valer 1, ¿está bien? Así que si esto vale 1, me queda 24 céntimos de G sobre L, que eso es básicamente el omega que va a tener si pasa cuando pase por la posición horizontal, porque el alfa pasaría a ser 90 grados. ¿Ven? Esas son cosas lindas para analizar, que pueden tomar tranquilamente. Bueno, entonces omega vale esto y yo, ¿para qué quería omega? Ah, quería omega porque literal quería omega. O sea que omega vale esta cosa en K. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Tengan en cuenta que otro ítem podría ser calcule la energía cinética en este punto y lo hacen con el 1/2 de I del CIR, omega cuadrado. Bueno, ese era el B. Hice calcular la aceleración angular y la del centro de masa de la barra cuando esta forma un ángulo alfa con la horizontal. Esto es muy importante. Me están preguntando la aceleración angular ya cuando está formando un ángulo alfa. ¿Está bien? No en otro instante. Porque la aceleración angular no es constante en este enunciado. Así que, a ver, ¿por dónde me estoy yendo? Me estoy yendo siempre, me voy para la derecha. Vamos por acá. Bueno. Eh, gamma, que es la aceleración angular, va a salir de torques. ¿Torques desde dónde? Desde el centro de masa ni a palos, porque sigue estando la reacción de vínculo. ¿Está bien? Así que voy a tomar torques desde el CIR, que desde el CIR siempre era válido. Esto me da I del CIR por gamma. Y pues planteemos. Torque del CIR, si estamos hablando de la barra cuando ya está así, va a ser el peso. Y esto era L sobre 4. Y esto es lo que yo decía que no voy a volver a hacer por definición, porque es innecesariamente largo. Y del CIR valía 748, creo que era. ML cuadrado. Si no me equivoco. Y ahora lo voy a hacer a ojo. Lo que sí recuerdo en mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia era positivo para afuera en K y negativo entrante. ¿Está bien? Así que, si nos paramos en el CIR, el peso va a tener como una componente para allá y otra componente para allá, cuyo torque es entrante. ¿Está bien? Así que yo directamente voy a decir que el torque del peso está en menos K. Ahora, ¿el 100% del peso hace torque? No. Solamente una parte del peso hace torque. Este hace torque, que es lo que voy a tener que razonar con trigonometría cuánto vale. Tenemos una barra, estaba así, después estaba así, este era el ángulo alfa, y ahora tengo el peso acá. ¿Ven? Este es el peso como el original, y esta es como la normal, a ver si me sale que pase por ahí. Gráficos en HD que estoy haciendo, por favor. Bueno, la pregunta del millón de dólares, ¿esto es alfa o este es alfa? O sea, Al-
El de arriba. Claro. Esta es la ventaja de hacer los gráficos medianamente con regla y sin hacer la pelotudez que yo hago siempre, de que yo siempre que empiezo un ejercicio de barras hago esto. Hago eso, me queda perfectamente 45 grados y después cuando intento hacer lo que acabo de hacer me queda ambos 45 grados y no se ve cuál era alfa. Así que mi consejo, siempre que tengan una rampa, una barra o el ángulo que sea una incógnita, háganlo notoriamente chico o notoriamente grande. Así se puede ver recontra ojos, pues como dices, así se puede ver recontra ojo de que este es este. ¿Está bien? De hecho, Melissa, que a las clases del tercer parcial tenía eh, una regla para esto. Como le decía, multiuso, que es una regla que tenía en los ángulos, está bastante bueno, es como un transportador, pero en una escuadra. Es muy buena esa regla. Y le salvaba la vida con esto. Porque se fijaba literal en el dibujo rotando esa escuadra, cuál era cuál. Bueno, eh, entonces, si yo quiero calcular el peso, esta componente, que es el peso en i, va a ser el coseno de alfa, ¿está bien? Así que esto me va a terminar dando menos L sobre 4, que era la distancia hasta ahí, por el peso por el coseno de alfa. ¿Está bien? Si tienen muchas ganas, pueden hacer el desarrollo que hice para el ejercicio anterior para hacerlo por definición, pero esto es más rápido y de hecho, con el tiempo que dan para resolver, creo que es imperativo que lo hagan así. Si no, cuelgan bastante. Bueno, esto me queda así. La masa se me va. Esto se me va. Y de nuevo puedo decir que esto es 1 y esto es 12. Así que me queda que gamma es menos 12 séptimos de G sobre L por el coseno. Venga. Fíjense que gamma yo no en ningún momento supuse para qué sentido va y el resultado me dijo que es en menos K. Y tiene sentido, porque eso me está diciendo que gamma es así, que por lo tanto la barra acelera angularmente para allá. Tiene coherencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos, bueno, esto ya está en función de los datos, ya averigué gamma, todo el mundo feliz. ¿Cómo calculo la aceleración del centro de masa? Que creo que es lo último que me piden. La del centro de masa, ¿cómo la calculo? Habría que hacer el choclo. Precisamente, me gusta el nombre oficial. Total, me pincharon el globo. Ahora que me cuenta la cámara, estaba apuntando re para arriba, creo que ni me veía todo este tiempo. Eh, lo que decía es que sí, me decepcionaron porque resulta que esa fórmula tiene nombre, se llama campo de aceleraciones. Yo le digo choclo. Eh, así que hagamos la choclo, nombre oficial con las clases con Gaby, comparándola con la aceleración del CIR. Yo le decía choclo, por cierto, porque la gente le decía erróneamente, inclusive algunos profes, condición de rigidez a esto. Esto no es condición de rigidez. Capaz será alguna consecuencia de condición de rigidez que no me puse a analizar, pero no es condición de rigidez. Bueno, centro de masa respecto al CIR, más omega por posición del centro de masa respecto al CIR. ¿Cómo me gusta lo bipolar que soy para escribir omega? Bueno, eh, ¿qué sabemos de acá? Pues sabemos literal todo, que lo cual es bastante raro. La aceleración del CIR vale cero. Ojo que no tiene una goma que ver con que sea el CIR, que sea cero. Vale cero solamente porque tiene un clavo. También tiene un pivote, tiene una bisagra, lo que sea. Pero si fuese un cilindro que rueda sin deslizar, que el CIR está acá abajo, el CIR tiene una aceleración para arriba. Lo que vale cero en el CIR es la velocidad. Es la velocidad. Eso es lo que vale cero. No su aceleración. En este caso sí, por el pivote.
Así que la aceleración de centro de masa la voy a dejar y ahora notarán por qué puse el sistema de referencia chueco para que esto me quede en una sola dirección. Si no, me queda en dos direcciones y alta paja. Bueno, entonces me queda que gamma era menos 12 séptimos por G sobre L, coseno de alfa en K, por producto vectorial, boludo. Producto vectorial, la posición del centro de masa respecto al CIR, que teníamos una barra así, centro de masa hasta acá, es una flecha que es así, que mide L sobre 4. L sobre 4 en... ¿Cómo puse mi sistema de referencia? Ya me reolvidé. Creo que era I positivo eso. No, X negativo. En menos I. Bueno, esa es una parte. Y después tenemos omega, que para no... Voy a tomar un atajito acá que va a ser escribir esto así. Ya van a ver por qué es atajo esto. Posición de centro de masa respecto al CIR es L sobre 4 en menos I. Bueno, tengan en cuenta algo, lo repito siempre. Esta fórmula, algunos profes le ponen eso, que es lo mismo que decir 2 más 3 más 5 o 2 más paréntesis 3 más 5. No, no es necesario ponerlo. Los productos vectoriales siempre empiezan por este lado. Está bien. No empiecen por acá porque omega por omega les va a dar 0. ¿Está bien? Bueno, aceleración de centro de masa es... Fíjense que este se me va con este porque al fin y al cabo estamos haciendo un producto. Menos 12 séptimos de g coseno alfa por sobre 4. Este se me va, me queda 1 y este me queda 3. Y menos k por menos i es lo mismo que hacer k por i, que eso me termina dando j positivo. 3 séptimos de g coseno de alfa en j positivo. Y acá vamos a hacer el primer paso. Vamos a hacerlo como cálculo auxiliar aparte, así ya me queda todo el resultado en uno. Quiero resolver primero esto, que es omega en menos k por L sobre 4, en menos i. Como dije recién, menos k por menos i es lo mismo que k por i, que es j positivo. ¿Sí? Omega L sobre 4, j positivo. Y ahora le voy a hacer recordatorio que estaba haciendo esto. Le pifié tanto a las teclas hoy. Omega en menos k por esto, omega en menos k por esto, menos k por j, me da en i positivo. Omega cuadrado L sobre 4 en i positivo. La razón por la que hice esto es porque omega cuadrado tiene un reemplazo bastante lindo. Omega cuadrado es elevar esto al cuadrado y se me va la raíz. Así que omega cuadrado es directamente lo de adentro de la raíz, que es 24 séptimos g sobre L seno. 24 séptimos g sobre L por el seno por L sobre 4 en I. Y se me va esto con esto. O sea, 4 con el 4, la L con la L. ¿Qué hice? 24. Cualquiera dice, pensé que decía 2 por 4. 24. 24 dividido 4 es 6. Ignoren completamente, pese a que quedó grabado que hice esa pavada recién. 6 séptimos de G sobre L y esta L sí me va. 6 séptimos G por seno. Bueno, analicemos el resultado. Pregunta del millón. Y denle bola al sistema de referencia que puse, que es básicamente chueco. Si yo tengo la barra así,
cuando venía de soltarla así horizontal. Sabrán que la aceleración tiene componentes. Lo podría haber hecho con el sistema de referencia original esto, así, pero estoy recontra 100% seguro de que no quieren que haga eso, porque averiguar las componentes de la aceleración en estos ejes no me dice nada. En cambio, si yo averiguo las componentes de la aceleración en los ejes que yo lo puse, no me acuerdo si era para allá, no importa, el sentido no importa, lo que importa es la dirección. Me va a decir las componentes normal y tangencial de la barra. Esa es la parte importante. Pregunta, si tenemos algo así ahora. La aceleración normal de esto, ¿para dónde tiene que ser? ¿Para allá o para allá? Eh, para arriba. Para arriba, tiene que ser apuntando al eje, porque este es el centro de giro. Y esto hace una trayectoria así. ¿Está bien? ¿Y la aceleración tangencial para dónde va a ser? ¿Para allá o para allá? Tiene que continuar con el sentido ¿cómo se llama? De la velocidad angular, entonces tiene que ser para la izquierda. Para la izquierda, precisamente. Ahora yo tengo una pregunta. O sea que quedamos en que los sentidos de la aceleración son para allá y para allá. Pregunta. Esto que está acá es un péndulo físico. Está bien, tiene nombre y apellido, es un péndulo físico. Cualquier cuerpo rígido que vos le pongas un clavito y lo sueltes, es un péndulo físico. Cuando esto esté así, que la aceleración normal va a seguir siendo para allá. ¿La aceleración tangencial va a ser para allá o va a ser para allá? Depende del punto máximo. Ah, no. ¿Cómo depende? Está en el... Depende. No. No es que cuando llega al máximo valor del péndulo cambia de dirección. No, no entiendo a qué te referís con valor máximo del péndulo. Cuando llega a un punto donde no se puede poner, por ejemplo, cuando el péndulo físico llega a posición horizontal, entonces hay que volver para el otro lado, tipo un péndulo, Ten en cuenta que oscila. yo estoy acá, yo estoy hablando de la situación en el que pasé de acá a acá. No estoy hablando de me fui para allá y después volví, ¿eh? O sea, acá. ¿Para dónde consideras que va a ser la tangencial? No, va a seguir para la izquierda. ¿Vas a ir para allá? Nope. Va a ser al revés. Va a ser para allá. Por eso me pareció sospechoso cuando usaste omega en la justificación, que omega va a ser para allá y el gamma va a ser para allá en este caso. ¿Está bien? No, no Ok. tiene que ver con el sentido omega, tiene que ver con los torques. ¿Por qué? Y ahora es donde vamos a analizar la fórmula a la que llegamos. El resultado, si lo mirás con mi sistema de referencia, me dio precisamente para allá y para allá, si analizas esto. Pero vayamos acá. Esto, siempre que hagas el cálculo, te va a dar tangencial. Siempre te va a dar tangencial. Y esto, siempre que hagas el cálculo, te va a dar normal. Y esto a veces puede dar tangencial, normal o ambas. Va, de hecho, sí, tangencial nunca, pero normal puede que sí, como pasa en los cilindros. A lo que voy. La componente tangencial depende de ese producto vectorial que usa a gamma. O sea que gamma siempre me va el sentido de gamma siempre me va a determinar la aceleración angular, la aceleración tangencial. Así que si yo tengo un péndulo cuyo gamma es así, entonces su aceleración tangencial va a ser para allá. Si yo tengo un péndulo, y esto es lo que quizás no te ayudaste, que acá gamma ya es para el otro lado. ¿Está bien? Acá gamma es para el otro lado porque si volvés a hacer torques respecto al Ajá. Cambia el centro, torque. respecto al pivote,
Claro, cambia el torque, eso es lo que pasa. Y cuando Y cambia fíjate lo que pasa cuando cambia de mitad sería, por ejemplo. precisamente. ¿Y acá qué pasa entonces? Justo en el El torque vertical. cero. El torque es Torque precisamente cero. cero. Ahí está. Porque Ahí entendí. si, Ahí entendí. si hacemos torque del peso respecto al CIR acá, no hace. Y acá es donde yo puedo, ya estoy metiendo todos los ejercicios de barra en uno para tratar de abarcar todas las preguntas de barras posibles. La reacción de vínculo acá es uno de esos casos particulares en el que sí podemos saber para dónde va. ¿Para dónde va la reacción de vínculo? ¿No sería vertical también? ¿Vertical para arriba? Claro. ¿Por qué? Eh, a ver cómo lo puedo explicar. Claro, porque la intuición acá toda la tenemos, pero es como... No sé, diría que. Ay, no sé cómo decirlo. Con palabras, no sé. Em, no sé, si pongo un sistema de referencia con el i para arriba o igualmente el i para abajo, en, en el eje y solo voy a tener la suma de la parte en i, de la relación de vínculo y el peso, y entonces siempre me va a quedar positiva, me parece. Que la aceleración decís que te tiene que dar para allá y por ende la reacción de vínculo tiene que ser para arriba, decís. Em, O sea, voy a hacer claro, básicamente lo que yo entendí. Vos tomaste I para allá y dijiste reacción de vínculo positiva, esto para abajo, y esto me tiene que dar masa por aceleración centrípeta, supongo que quisiste decir. claro. O sea, esto. Que ese es un buen argumento para decirme que es positiva en I, pero Ah, pero porque fíjate que cero. podría ser así y pasa lo mismo. ¿Por Ah, qué no bueno, pasa eso? pero justo en ese punto no. En ese momento no hay un torque que esté acelerando, entonces en el eje X no está acelerado, ¿no? Entonces si Preci- pongo una componente en el eje X, me quedaría cero. Pues no tengo otra forma tampoco. Precisamente, el chiste es la dirección de la reacción de vínculo se averigua irónicamente por torques. Porque si torques desde el CIR, yo ya vi que es cero, torques desde el centro de masa también tiene que ser cero. Y si yo hago torques desde el centro de masa, la única forma en que la reacción de vínculo no haga torque es que sea perfectamente para arriba o perfectamente para abajo. Y el desempate de arriba o abajo se hace precisamente con Newton. ¿Saben? Así que por eso abajo de todo, la reacción de vínculo es perfectamente para arriba. ¿Está bien? Tengan en cuenta que este ejercicio fácilmente podría haber tenido. Se hicieron el 54. Bueno, finiquito con todo el detalle de este ejercicio antes que hacer otro. Eh, Total, el domingo que viene hago la gratuita. Eh, Fácilmente este ejercicio podría haber tenido un ítem D que me diga, calculame la reacción de vínculo acá. ¿Está bien? Y acá es donde quiero sacar costumbres de resultados, de cómo averiguar los resultados. Porque yo acá les digo, hacen Newton, plantean Newton, escriben esto para quedar bien con el profe y después directamente se mandan a hacer esto. La descomponen al toque. La reacción de vínculo no tengo ni la menor idea de cómo es en X ni en Y, ni en ángulo, ni qué sé yo. O sea, tengan en cuenta que estamos hablando cuando estamos así. No podemos hacer la suposición que hicimos cuando era vertical de que es perfectamente para arriba. Acá no tengo ni idea, ni ninguna intuición, ni nada de para dónde es. ¿Está bien? Así que no asuman para dónde va. ¿Cómo hacemos para no asumir a dónde va? Lo dejan vectorial y ya está. Hacen esta cuenta vectorialmente, por mucho que cueste, y ya está. Esto me queda masa por aceleración del centro de masa menos mg.
Estos reemplazan por vectores, estos reemplazan por vectores. Tengan en cuenta que el peso, eso sí, va a quedar descompuesto, pero es un problema trigonométrico, no es nada del otro mundo. Y ya está, con esto pueden averiguar vectorialmente cuánto vale la reacción de vínculos sin haber hecho nunca una suposición de para dónde es. ¿Está bien? Lo que cierre eso, una vez ya le sacan el gorrito a las cosas, ustedes ya están asumiendo para dónde están yendo las cosas. ¿Está bien? Porque lo que veo bastante frecuente en ejercicios de rodadura sin deslizar, y pongo esa cara porque sinceramente me rompe las pelotas, es que hacen, no sé, un cilindro que tiene un impulso, tiene una velocidad inicial, hacen un sistema de referencia así y ponen, por cierto, el rozamiento de esto es para adelante y se puede ver de entrada, capaz no lo noten, pero se saca con gamma básicamente. El mismo razonamiento que usé recién para saber que la reacción de vínculo era perfectamente vertical, lo puedo usar acá para saber que el rozamiento es para adelante. Ya tenemos algo así y uno normal así. La razón por la que puedo decir que es para adelante, porque torques desde el CIR me da así, y si hago torques desde el centro de masa también me tiene que dar así. Por eso sé que es para adelante. Pero lo que veo 10 millones de veces es que Newton de esto hacen, bueno, esto tiene un peso en X, ponen menos mg en X más fuerza de rozamiento estática, masa por aceleración del centro de masa. Y acá es donde yo les digo, todo lo que puedan saber de entrada el signo, reemplácenlo. ¿Está bien? En este caso yo no necesito eh, averiguar cuánto vale la aceleración del centro de masa. No necesito hacer la cuenta para saber para dónde va la aceleración del centro de masa. Yo ya sé de entrada que si yo mando algo a rodar por una colina, se va a estar frenando. Obvio que va a tener una aceleración para atrás. Así que si hacen esto, hacen esto. ¿Está bien? Porque poner esto así ya es hacer una suposición de que es positiva. ¿Está bien? Si van a... háganlo así. Y si están inseguros, directamente no lo asuman. Y ya está. Hacen la cuenta vectorial y reemplazan estas cosas por sus vectores y ya está. Es más fácil. ¿Está bien? Pero hacer esta cosa de decir, bueno, me va a dar negativo, si no, pues, suele terminar mal. Para el primer parcial se suele zafar bastante con esto, porque los resultados del primer parcial son izquierda o derecha, básicamente. En cambio, los resultados del segundo parcial es entrante o saliente también. Así que ya pasó más de una vez que hicieron dos errores consecutivos y con eso el resultado dio bien, porque asumieron tanto mal la fuerza de rozamiento como la aceleración del centro de masa y eso les terminó dando un gamma correcto, por ejemplo, por decir algo. ¿Está bien? Así que esto, no, no lo hagan. ¿Está bien? Si tienen una incógnita que no tienen ni la menor idea para dónde va, vector y ya está. Todos son felices ahí. Gabriel, ¿sabes si el recuperatorio es choice para ingresar respuesta? Muy bien. Me da ansiedad no saber. Em, Había sido no, no te- el anterior recuperatorio todo choice sin anotar. Era Chau todo YouTube. choice.